como les había comentado en el grupo de WhatsApp, pues esta clase va a ser casi en dos partes, ¿no? La primera voy a comenzar yo con el tema de aforos y curvas de descarga, que es un tema relativamente nuevo en la materia y lo vamos a ir chequeando con calma, ¿no? Si es que alguno que ya ha ido a las clases con mi persona ya ha visto tal vez ese tema y tal vez solo está esperando ver lo que falta de hidrograma unitario, igual no hay problema, puede quedarse en la reunión o puede esperar hasta que venga Álvaro, ¿no? La segunda parte de la clase la va a continuar Álvaro para que no sea muy cargado. Realmente llevar dos temas al mismo tiempo es muy complicadito. Además, quedamos en eso, hablamos el anterior día con Álvaro y dijimos que sea de esa forma, porque igual él les debía una clase virtual y de igual forma el miércoles por el tema de las elecciones no había aulas disponibles y era todo un caos, entonces dije, no, posiblemente muchos de ustedes no iban a estar en la universidad o iban a estar en otro, haciendo otras cosas, entonces mejor pasar una clase virtual. Muy bien, entonces esa va a ser la hermenéutica. Ya saben, no hay problema, si quieren pueden quedarse, es que ah, tal vez muchos no han visto este tema todavía de curvas de descargas y aforos, tal vez otros sí, tal vez otros no. Pero eso va a ser la hermenéutica. Sin embargo, antes de entrar a lo que es realmente lo que tengo que explicarles, pues vamos a chequear un poquito de lo que era esta práctica o este ejemplo que les mandaba el link en PDF, ¿no? La voy a explicar muy rápidamente porque a detalle se va a encargar su auxiliar Álvaro, ¿no? Por si acaso, repásenlo, ténganlo muy en claro. Este es un examen pasado si no me equivoco, de hace 2 semestres o 3 semestres atrás. No estoy muy seguro, pero este fue un examen de la materia de hidrología. Fue el segundo parcial. Les daba todo esto de acá como datos, ¿no? Intensidad neta, caudal directo y lo que ya conocen, ¿no? Las gráficas. Les daba el hietograma, que se refiere a la lluvia, y el hidrograma. En este caso están, si se dan cuenta, están unidos, ¿no? No se haga mucho lío de esto, ¿no? Igual se puede representar de esta forma. La idea es que tienen un hietograma de lluvia y directamente acá les indica que es la intensidad neta, la lluvia que ha entrado y acá les da el caudal directo. Creo que varió un poquito, les daba un caudal base. No, eso era hace 5 semestres atrás. Esto tenía un caudal base más. No dificulta mucho la resolución del problema, realmente hay que tener un caudal base. Vamos a ir checando. Pero la idea general es esta estructura, ¿no? Y algo que no, generalmente esto lo veíamos de forma simétrica, ¿no? Teníamos un triángulo que era de tipo isósceles, dos lados iguales y un lado diferente, la base era diferente, el tiempo base era simétrico a la mitad, pero acá ya tenemos un triángulo totalmente diferente, ¿no? Eh, un triángulo escaleno, ¿no? Tres lados totalmente diferentes. Entonces, lo que complica en esta parte es encontrar las relaciones, ¿no? Y usar el método gráfico realmente no es muy buena idea. Sí se puede, pero a datos parece que no es muy buena idea por las confusiones que te puede generar. Eh, Alguna vez, cuando yo estaba en segundo semestre, me preguntaba, ¿para qué estoy viendo geometría descriptiva? ¿Para qué me sirve ver todas estas figuras, líneas ocultas, líneas detrás de otros planos, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, la materia sí tiene ciertas utilidades en esta y otras materias, ¿no? Yo he llegado a usar un poco de descriptiva en esta parte de hidrología para intentar imaginar qué es lo que se está ocultando, cómo se superpone una figura sobre otra. En resistencia de materiales 2 para imaginar las piezas, ¿no? Porque lo que te entrega muchas veces solamente son vistas en plantas, de perfil, etcétera. Y actualmente mecánica de rocas o mecánica de suelos aplicada es la materia donde más estoy viendo esto de la geometría descriptiva, aplicado obviamente a otro tipo de proyección, ¿no? Usamos la proyección esférica. ¿A qué me voy con esto? A que realmente para usar algunos métodos gráficos, realmente tienes que
poder intuir y intentar observar qué hay detrás, ¿no? ¿Qué es lo que se está sobreponiendo? ¿Qué es lo que estoy intentando analizar? ¿Y qué es lo que se oculta principalmente cuando sobreponemos una figura detrás de otra? El ingeniero maneja algo que nosotros denominamos un método numérico. En esencia, el método gráfico y el numérico llegan a ser lo mismo, ¿ok? A mí me gusta más todo lo que sea numérico. Yo siempre me voy más hacia ese lado de ver las cosas con números y para mí se me hace bastante bonito, ¿no? Todo lo numérico para mí es genial, te da precisión y otras cosas. Los métodos gráficos tienen sus limitaciones, como los decimales, tienes que tener una buena vista, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te decía esta práctica? Algunas veces les va a preguntar, en lugar de directamente determinar el hidrograma unitario, la pregunta era en ese examen, les preguntaba, ¿este hidrograma y etograma es un hidrograma unitario? Les preguntaba. ¿Por qué? También les hacía esa pregunta, o sea, si se dan cuenta, el INGE maneja, ¿no? La teoría y la práctica al mismo tiempo. Entonces, había esas dos preguntas, esas dos cuestiones. Entonces, determinar el hidrograma real que produce se cuenca al introducir en ella el siguiente evento. Esta para la pregunta 2. La pregunta 3, tanta. Entonces, acá en el ejemplo que les mandaba el INGE, decía, ¿no? Determinar el hidrograma unitario. Entonces, simplemente, ¿qué nos dice la teoría? El hidrograma unitario es aquel hidrograma o caudal que se acumula o se produce en un determinado tiempo para una precipitación igual a 1 milímetro. 1 milímetro, columna de agua, si quieren decirle así, o simplemente de 1 milímetro. ¿Cómo yo sé si este es un hidrograma unitario? La gráfica inicial que me han dado. Pues simplemente estos 30 milímetros hora, tengo que dividirlo entre 10 minutos o el tiempo de duración. Si esto hubiera sido 30 minutos, 30 minutos, para que sea un hidrograma unitario, esto hubiera tenido que ser 1 hora, ¿no? Ya, la cuestión es que al ustedes tener, si recuerdan las unidades, la intensidad está siempre en milímetros hora, la duración va a estar en alguna unidad de tiempo, ya sea en minutos u hora, y la precipitación, que es muy diferente a la intensidad, siempre va a estar en milímetros, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Que ustedes desaparezcan eh, esa unidad de tiempo, que es horas, y vean cómo es que pueden producir ese hidrograma unitario, ¿no? Entonces, la idea para un hidrograma unitario es el caudal, que se produce con una precipitación exactamente de 1 milímetro en una determinada duración. Si no me equivoco, en su práctica de curvas IDF había igual una pequeña trampita en los datos que les daba, ¿no? Y muchos se han dado cuenta. Yo no los revisé muy bien. Los datos que te daban acá en el medio estaban en precipitación, no eran intensidades directamente. Entonces, ¿qué hago yo para convertir precipitaciones en intensidades? Simplemente agarro mi precipitación y lo divido entre el tiempo, ¿no? Y así obtengo la intensidad. Simplemente hago eso. Entonces, ¿qué tendré que hacer acá? Estos 10 minutos, llevarlo a hora. Recuerda, la intensidad siempre, siempre, toda la vida se ha medido en milímetros hora. 10 minutos en horas es exactamente 10 minutos, 60. eh, un sexto de hora, ¿no? Esos 10 minutos, es un sexto de hora. Entonces yo agarro 1 y lo divido entre un sexto, por ejemplo, y me sale 6 milímetros hora. Y es lo que está aquí acompañado de dato, ¿no? Intensidad. Entonces, la precipitación simplemente, mejor dicho, la intensidad, donde puedes escribir, tal vez acá en la pizarrita para que siempre tengan eso en cuenta. La intensidad va a ser igual a ¿qué? A la precipitación sobre la duración. No se olviden, la intensidad está medida en milímetros
hora. Si tienen en cuenta eso, no van a tener mayor problema. Entonces, siempre sean observativos en eso con las unidades, ¿ok? Tengan muchísimo cuidado en su examen. En su práctica de IDF había ese pequeño detalle, ¿no? Algunos se dieron cuenta, otros no. Entonces, ya van a saber muy pronto sus resultados. Pero volviendo a la idea central es eso, ¿no? La intensidad, repito una vez más, es la precipitación sobre la duración de ese evento lluvioso. Entonces, para encontrar, en este caso, queremos para un hidrograma unitario, ya sabemos, nos dice la teoría que el hidrograma unitario va a ser aquel caudal que se produce debido a una lluvia que te ocasiona una precipitación de 1 milímetro columna de agua. Entonces, nuestra idea principal va a ser encontrar esta I neta. Esto de acá abajo no existe al comienzo, ¿no? Nos olvidamos de esto de aquí. Directamente tenemos que centrarnos en esta parte y nuestro dato va a ser siempre para un hidrograma unitario, precipitación igual a 1 milímetro. La duración no va a cambiar. La duración va a ser de este hidrograma patrón. Este es un hidrograma patrón, igual eso les explicaré ya nomás también. Hidrograma patrón es este esquemita, este gráfico que te dan, que consta de un hietograma, que es el evento lluvioso, y un hidrograma. Entonces, hay ocasiones en las que el hidrograma patrón puede ser hidrograma unitario, pero no siempre, ¿no? O sea, no es una regla que se cumple siempre. Por eso es que, como les comentaba, en ese examen les preguntaba, ¿es este hidrograma patrón un hidrograma unitario? ¿Por qué? Y ustedes tenían que responder. Los que han respondido bien esa pregunta teórica, no ha importado lo demás mucho. El procedimiento era un poquito largo y muchos han hecho por el método gráfico y, como les comentaba al comienzo, si es que eh, hay muchas cosas que es difícil de imaginar a veces, te entorpeces un poco al momento de calcular y pues se han trabado mucho. Pero los que han respondido esa pregunta teórica, acordándose de esto de acá, pues han aprobado la materia, han tenido buena nota. Eso sí, el Inge, ¿no? Le da más atención al análisis profundo o teórico que puedes tener sobre algunas cosas y no tanto a otras. Entonces tengan siempre en cuenta criterios, vayan a clases y siempre es bueno también saber la teoría, ¿no? Muy bien, ¿en qué estabas? Sí, ¿no? Estabas primero tendríamos que producir este evento lluvioso, ¿no? Este bloquecito. La duración va a ser la misma del hidrograma patrón, eso no cambia. Y para hallar este caudal, ya saben las relaciones, ¿no? Les había explicado en clases, también la han de vivir muchas veces con los auxiliares, ¿no? Existen relaciones directas, ¿no? Que pueden aplicar entre intensidad y caudal, ¿no? Pueden aplicar regla de tres, si quieren verlos de forma, o directamente aplicar un caudal directo. Eh, no, les comento que sí tengo grabadora, pero no graba audio. O sea, tendría que conectarme desde un cable auricular y no tengo auriculares, o desde algún otro dispositivo móvil. Sí, intenté algunas veces grabar, pero lo grabas sin audio. Y es algo que nunca me ha gustado mucho del Meet. Bueno, en general de mi laptop. No sé si alguno de ustedes está grabando la clase. ¿Alguien está grabando? Si es que alguien está grabando, por favor pase la grabación y me escriba al interno, por favor. Realmente es un poco dificultoso siempre esto de grabar las clasecitas. Lo que hacía antes era utilizar el Zoom. Creo que grabé una clase con el grabador de Zoom, me parecía muy efectivo, pero tardaba mucho. Y ahorita no tengo instalado el Zoom en mi laptop. Ah, desde que hemos vuelto a la presencialidad he dejado mucho de lado estas herramientas, que por cierto son buenas, ¿no? La virtualidad nos ha dejado cosas buenas. Muy bien, entonces, si es que alguien está grabando, de verdad, por favor, manden el link, el drive o el link en YouTube y me escribo al interno y, por favor, alguien que nos pueda colaborar con la grabacióncita de la clase. Entonces les decía, ¿no? Ahorita se vino a mi mente el nombre correcto, ¿no? Lo conocen como principio de proporcionalidad, que también es una relación, ¿no? No está mal dicho. Es la misma idea, ¿no?
Y te dice lo siguiente, yo tengo una intensidad de 30 milímetros hora y el hidrograma patrón me dice que con este evento, como máximo, tú tienes 3 metros cúbicos segundos de caudal acumulado. Entonces, tú aplicas la misma relación. Sí, con 30 milímetros yo he obtenido 3 metros cúbicos. Con 6 milímetros, ¿cuántos metros cúbicos obtendré? Si se dan cuenta, es también una regla de 3. Hacen los correspondientes despejes o los cálculos y obtienen ese caudal directo. Y ya tienen ahí su hidrograma unitario. Entonces ya saben, podría preguntarles eso en el examen y ya saben, un hidrograma unitario es aquel que se produce a partir de una precipitación de 1 milímetro, ¿no? Precipitación, intensidad, dos cosas muy diferentes. Muy bien. Luego decía, hay que resolver, ¿no? Te da este evento lluvioso, ¿no? Y hay que determinar el hidrograma real a partir de este hietograma que te da, ¿no? Te da distintas duraciones, te da una duración inicial de 5 minutos, el siguiente evento es de 10 y te pide calcular el caudal directo que ingresa a tu cuenca. Entonces acá usa directamente el INGE el método que, como les dije, denominamos numérico, ¿no? Es en esencia, repito, es lo mismo que se ve en el método gráfico. Solo que en el método gráfico tú utilizas las gráficas y en base a eso vas extrayendo los datos que necesitas o quieres, ¿no? Solamente que hay que considerar superposiciones y otras cosas, ¿no? El método numérico en esencia es el mismo, ¿no? Es el mismo. Solamente que aquí no nos basamos tanto en el gráfico, sino directamente en los números, ¿no? ¿Cómo vamos a obtener todos estos datos? Primero te dice, para resolver previamente se debe determinar el hidrograma en S. Y acá dice, puedes basarte en el hidrograma unitario. Pueden usar el hidrograma patrón para hacer su hidrograma en S, no hay problema. O también el hidrograma unitario. Cualquiera de los dos es una buena opción. ¿Por qué es válido usar cualquiera? Recuerden este principio. Es proporcional, ¿no? Entonces, al ser proporcional, no va a haber problema que usen un método, perdón, un gráfico u otro. Cualquiera de los hidrogramas les va a servir para construir su hidrograma en S. Al final, al aplicar su proporcionalidad de forma correcta, deberían llegar al mismo resultado. Entonces, acá lo que les decía el ingeniero también decía, hay que hacerlo cada 5 minutos, por ejemplo. Y estos datos 0, 0.3, 0.6, 0.45 son datos de las alturas del gráfico de caudal, este de acá. O si quieren verlos de una forma diferente, son los caudales, ¿no? Para cada 5 minutos. Vamos a hacer un pequeño esquemita en Paint. Esto solo es una explicación breve, ¿no? Para los que han entrado recién. Como les dije, con quien van a ver a profundidad todo esto del hidrograma unitario, lo que falta por ver va a ser con con Alvarito, ¿no? Pero mientras, que asisten a mi clase, nos faltaba ver esa parte, ¿no? Igual lo van a ver con mucha más calma con algo. Ahorita ingresamos a foros y todo lo que nos interesa. Entonces acá la altura de esta figura, que es un triángulo, es de 0.6 metros cúbicos segundos. Y eso es para 10 minutos, ¿no? Y es justamente lo que está aquí. ¿Dónde estamos? Aquí. Para Estamos yendo cada 5 minutos. Estas flechitas están indicando esa separación, ¿ok? Entonces, de aquí vamos, cada 5 en 5 minutos estamos separando. Aquí tenemos de 0 a 0.3 hay 5 minutos, de 0.3 a 0.6 hay 5 minutos. Aquí hay 5 minutos, acá hay 5, 5 más 5 nos da los 10 minutitos. Y es lo que nos mostraba el hidrograma unitario, ¿no? 10 minutos 6 metros cúbicos segundos. Entonces estamos yendo cada 5 minutos. Esto tendríamos que separar así. Tiempo base 30 minutos. Deberíamos tener 20 dividido entre 5 es 6, ¿no? Deberíamos tener alrededor de 6 separaciones. Más o menos, ¿no? Entonces estamos separando cada 5 minutos y lo que hace simplemente el ingeniero para hallar estas alturas es encontrar
mediante relación de triángulos esas alturas. Estamos usando indirectamente un método gráfico, ¿no? Semejanza de triángulos, ¿no? Ustedes conocen la base de esto, sí, es 10 minutos. ¿Conocen la altura de este triángulo? Sí, es 0.6 metros cúbicos segundos. Yo voy a tener una base diferente, que va a ser esta de acá. Y necesito conocer su altura, que va a ser el caudal para 5 minutos. Y va a ser este pedacito de acá. ¿Puedo conocer? Sí, semejanza de triángulos. Y ya está. Eso para esta primera partecita del triángulo. Ahora falta el resto del triángulo, ¿no? Entonces, la misma idea. Ustedes conocen este tiempo base de acá, o el tiempo base restante, sí, va a ser 20 minutos. Conocen la altura máxima, sí, es 0.6. Entonces, yo quiero conocer para un tiempo de, por ejemplo, esto va a ser 10, 10, 15. 15, ¿no? Para 15 necesito conocer la altura. Lo mismo para esto de acá. Para una base de triángulo de 10 minutos, ¿cuál es su altura? Y así sucesivamente, usando semejanza de triángulo. De ahí se completa estos datos de acá. Al llegar al final, obviamente va a ser 0, ¿no? Vemos, empiezas con 0 y terminas con 0. De ahí vienen esos números. Posiblemente muchos ya se han dado cuenta, otros no, pero de ahí venía. ¿Ok? Muy bien. Como los eventos lluviosos duran, o el hidrograma patrón y el hidrograma unitario, en este caso estamos trabajando con el hidrograma unitario, la intensidad es de 10 minutos, ¿no? Entonces yo voy a añadir aquí otro bloque de 10 minutos. Voy a añadir otro bloquecito de 10 minutos. Recuerden, ¿no? El HS o la hidrograma en S es una lluvia infinita. Y voy añadiendo así distintos bloques lluviosos hasta el infinito. Entonces, ¿qué voy a hacer con mis triangulitos? Simplemente este mismo triángulo que estaba acá se va a ir replicando a lo largo de, con el mismo tiempo base, se va replicando, ¿no? Hasta obtener nuestra curva en S. Gráficamente, cuando tu triángulo tiene esta forma, a mí sí se me hace un poquito más complicado entender, ¿no? La cuestión es que voy a terminar teniendo una figura de este tipo. Más o menos así, ¿no? Tiene una forma más o menos de S, que no es exactamente una S, pero esa es la idea, ¿no? Entonces voy sobreponiendo distintos triángulos de forma que me queda un hidrograma en S. Les decía, es medio complicado hacerlo por métodos gráficos en algunas ocasiones, entonces directamente acá lo que nos interesa en cualquier caso son las alturas. Son estos datos de acá, ¿no? Y esas alturas, recuerden, en esencia son caudales, ¿no? Los caudales que han sucedido en el hidrograma unitario cada 5 minutos. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Recuerden que estamos, cada bloquecito lluvioso es de duración 10 minutos, entonces esto hay que agarrar y desfasar de 10 en 10. Y es lo que hace aquí, ¿no? Aquí teníamos 5, hasta aquí va a ser 10, ¿no? Entonces todo esto mismo agarran, lo copian y lo pegan aquí abajo. Lo mismo aquí. Desfasan nuevamente 10 minutos. De aquí a aquí son 5 minutos. De aquí a aquí son otros 5. 5 más 5, 10. Agarran todo esto y lo copian y lo pegan tal cual. Y así sucesivamente. Van desplazando y haciendo todo eso. Entonces, de esa forma obtienen su hidrograma en S. Aquí están minutos. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Esto podrían desfasar mucho más, ¿no? Y al seguir desfasando van a descubrir que van a tener algo de esta forma, ¿no? Metros cúbicos segundos. Ahora, ¿cómo se obtiene esta parte de acá? Simplemente son las sumatorias. 0.3, aquí abajo no hay nada, 0.3. 0.6, 0.6. 0.45 más 0.3 es 0.75. 0.3 más 0.6 es 0.9. Y a partir de aquí, si suman estos tres igual, 0.15 más 0.45 más 0.3 te da 0.9. Aquí 0.3 más 0.6, 0.9. Y así sucesivamente, y así obtienen su hidrograma en S. Métodos numéricos.
Muy bien. Entonces, esa básicamente es la construcción. Y aquí les mostraba el Inge un pequeño gráfico que está hecho en Excel, ¿no? Y si se dan cuenta, el hidrograma en ese no es exactamente para este caso, para esta figura, no es una S recta, ¿no? Es más bien algo así. Eso pasa cuando tu tiempo base no es simétrico, ¿no? No son 30 minutos. Más o menos es algo así la figura que te genera y luego se va recto en 0.9, ¿no? Pero tienes tu gráfica. Densidad, duración cada 5 minutos. De ahí hacen lo que ya conocen. Primero hacen su desfase con estos datos de acá, si se dan cuenta, son ya los de su hidrograma en S, ¿no? 0.3, 0.6, 0.75, 0.9. Y hacen eso, ¿no? Estos datos de acá. Recuerden, en este primer paso lo que hacíamos era sumar en fila, perdón, en columna, ¿no? Y así obtenían esos datos. Aquí tienen directamente los datos del hidrograma en S, sus alturas o el caudal, si quieren verlo de esa forma. Y el primer bloquecito era de 5 minutos, ¿se acuerdan de eso, no? 5 minutos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desfasar 5 minutos. Entonces, de aquí a aquí hay 5 minutos, ¿ok? Entonces, todo esto mismo, ¿qué voy a hacer? Lo copio y ¡zas! Lo pego aquí abajo. Para hallar su hidrograma resultante, aquí lo que se hace es restar. 0.3 menos 0, 0.30, 0.6 menos 0.3, 0.30, 0.75 menos 0.6, 0.15, 0.9 menos 0.75, 0.15 y finalmente llegas a 0.9 menos 0.9, 0. Si sigues así hasta el infinito, aquí va a ser 0, 0, 0, entonces lo que nos interesa es esta partecita de acá, ¿no? Para ser más exactos, esto de acá. Puedes construir una gráfica con esto y ver qué es lo que te va resultando. Del segundo bloque. El segundo bloque era de 10 minutos. Aquí el desfase que se hace, si se dan cuenta, son los mismos datos del hidrograma en S, ¿no? Hidrograma en S. ¿Cómo van a desfasar? Como va de 5 en 5 minutos, aquí tienen 5 minutos, aquí tienen otros 5 minutos, ahí tienen 10 minutos. Copian todo esto y lo pegan aquí abajo. Nuevamente hacen las de esta, ¿no? 0.3, 0.6, 0.75 más 0.3, 0.45, 0.30 y 0.15. 0.9 menos 0.9, 0. Listo, ya tienen su hidrograma resultante. Al final hay que hacer una sumatoria de ambos, ¿no? Tener en cuenta lo siguiente. Su primer evento lluvioso va a ser desde el comienzo, ¿no? El segundo empieza 5 minutos después. Vamos al grafiquito, ¿no? Dura el primer bloquecito lluvioso 5 minutos y el siguiente empieza inmediatamente y dura alrededor de 10 minutos. Entonces, para hacer la suma de ambos, este HRA y este HRB son simplemente estos valores que acabamos de obtener, ¿no? Estos de aquí. Voy y los pego, ¿no? Este es para el bloquecito A y este es para el bloquecito B. Despaso, no me olvido 5 minutos, porque el evento B o el bloquecito B empieza 5 minutos después. Y aquí ya los valores no son idénticos, ¿no? Aquí hay un pequeño detalle igual que también, repito, posiblemente ya se han dado cuenta, es que estos valores son para una precipitación una intensidad de 6 milímetros hora, ¿no? Pero el bloquecito es de 3 milímetros hora, para el primer caso. Entonces, vuelvo aquí a mi esquemita del hidrograma unitario. 6 milímetros hora te producen este caudal, ¿no? Entonces, ¿cuánto te producirá 3 milímetros hora? Si se dan cuenta, va a ser una relación directa, ¿no? Es fácil darse cuenta que va a ser la mitad. Entonces, tu caudal máximo va a ser 0.3 y se va a ir reduciendo, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué hago? Multiplico por 0.5 a todo lo que he obtenido en el bloque A. Esos resultados, ¿no? 0.30 por 0.5 va a ser 0.15. Y así sucesivamente.
Para el bloque B están valores también diferentes, ¿no? 0.30, 0.60, 45.30. Estos dos valores que hayan acá son para una precipitación de 6 milímetros hora. Pero la, eh, aquí hay un pequeño error de typeo, ¿no? T es igual a 3 milímetros, pero lo que te pide es para 10 milímetros hora, ¿no? Esto es lo correcto. Entonces yo vuelvo a hacer esa regla de 3 o esa relación si quieren. Si yo con 6 milímetros hora obtenía 0.6 metros cúbicos segundos, eh, ¿cuánto voy a obtener con 10 milímetros hora? Hallo esa relación, ese factor de relación que existe por proporcionalidad entre el hidrograma y el histograma y hago la multiplicación, ¿no? Y así obtengo estos valores que corresponden a las precipitaciones. Recuerden, esto es para 6 milímetros hora, 6 milímetros hora. Estos resultados de acá ya son para los reales, ¿no? O para los bloques en sí. Esto es para 3 milímetros hora y esto va a ser para 10 milímetros hora. La clave, no olvidarse que estos valores que han encontrado con el hidrograma en S están multiplicados por esa relación que existe, ¿no? Por proporcionalidad. Y listo. Luego directamente aquí vuelvo a sumar. Aquí te indica, ¿no? Claramente. Aquí te lo había una pequeña duda. Cuando usan el hidrograma en S para hallar los resultantes, hay que hacer una resta, ¿no? Para volver a unirlo todo, hay que hacer una suma. Hago esa suma y me salen efectivamente estos valorcitos de acá. Y así es como obtienen su hidrograma final. Esto lo pueden graficar a mano, en Excel o... Sí, si van a estar en un examen, obviamente tienen que hacer escala y a mano y van a obtener estas figuras, ¿no? Si se dan cuenta, son diferentes, ¿no? Cuando el triángulo es simétrico, ¿no? Es isósceles, te salían trapecios perfectos, te salían triángulos igual bastante bonitos, sin mucho problema. Aquí ya la cosa se complica un poco, especialmente en este bloque azul, ¿no? En el rojo creo que no mucho. La cuestión es que sí va a haber ligeras variaciones y la resultante es A más B, ¿no? Y para hacer el control simplemente no se olviden que lo que entra es igual a lo que sale. Aquí les da el área de la cuenca, hidrograma unitario. Creo que no les da el área de la cuenca, ese dato creo que les falta. HR resultante contiene tantos. La idea es obtener el volumen en ambos casos. Milímetros, columnas de agua que recibe la cuenca. Por otra parte, el hidrograma recibe la cuenca. Para el control de volúmenes solamente hay que recordar que el volumen que tienes en tu cuenca o en tu área de drenaje debe ser igual al volumen que te ocasiona las intensidades. Eso cuando te dan el área, ¿no? O si puedes convertirlo a milímetros en ambos casos, que creo que es lo que hace aquí. Y esos valorcitos deberían ser iguales y así aseguras que tus hidrogramas estén bien. Nos hemos pasado un poquito más de la explicación, ¿no? Quería explicar esto en 15 o 10 minutos. Pero en esencia, eso es parte del método numérico. Reitero, no tanto método gráfico y numérico, en esencia es lo mismo. Es la misma idea, solo que aplicando, yendo por distintos lugares, ¿no? Para un método gráfico usas más lo visual, para un método numérico las relaciones matemáticas, semejanzas de triángulos y aplicas álgebra, ¿no? Sumas de estas y ya está. Reitero, esto lo van a ver con mucho más detalle con Álvaro, ¿ok? La parte que yo, bueno, me toca explicar, determinante de Gauss. Por cualquier método que tú quieras, ya sea por, como dices, determinante de Gauss, puedes calcular esa área, ¿no? Puedes hacer lo que mejor te convenga, ¿no? Lo que te parezca más fácil. Es válido cualquier fórmula o método que utilices. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que haría yo? Eh, Podría segmentar esto en pequeñas figuras que sí pueda conocer o conozca sus ecuaciones. Por ejemplo,
podría ser lo siguiente. Como esa escala, no voy a tener muchos problemas. Por ejemplo, haría yo lo siguiente. Aquí puedo tener un pequeño triangulito. Aquí tengo otro triangulito. Aquí se dobla un poco, ¿no? No sé si se nota muy bien. En 10 minutos dobla. Y aquí tengo otra figura, ¿no? Creo que más o menos por aquí se mueve. Entonces aquí, ¿qué puedo tener? Un triángulo, otro triángulo y dos rectángulos. Aquí tengo otro esquema. Tal vez un poquito más hacia aquí. Aquí también cambia y aquí se mantiene constante, según mi vista. Creo que aquí dobla, ¿no? Creo que esto sí se mantiene constante. Entonces yo podría, por ejemplo, mi hidrograma resultante seccionarlo en estas partes, ¿no? En lo siguiente. O también pueden calcular el área individualmente del bloque A y del bloque B. También es válido. Debería salir lo mismo, porque este resultante A más B simplemente es el resultado de superponer una sobre otra. Separado, igual debería darme lo mismo. Por lo que, por cualquier forma que ustedes vean más conveniente, pueden hacerlo. Cuando teníamos los trapecios, ¿no? Por el método gráfico, era mejor hacerlo individualmente, ¿no? Porque teníamos trapecios, conocemos la ecuación de área del área de un trapecio, entonces no era muy complicado. Los trapecios para cuando sus triángulos son de esta forma salen diferentes, si no me equivoco, ¿no? Entonces por eso prefiero usar para cuando tengo triángulos de esta forma, el método gráfico. Y directamente irme al hidrograma resultante, A más B, y pueden seccionar, por ejemplo, en pequeñas áreas o cuerpos geométricos que puedan conocer sus ecuaciones y aplicarlas, ¿no? Pueden conocer las magnitudes, sí, esta gráfica, esta escala, pueden conocer, por ejemplo, aquí más o menos debe haber 1.8 de altura, y así ir jugando un poco con los números, las alturas, etcétera. Ahora bien, si pueden usar el determinante de Gauss, como dice su compañero, también es válido, no hay problema. Pueden aplicar si quieren determinante de Gauss. Debería salirles lo mismo, ¿ok? El cálculo del área es como ustedes vean mejor conveniente. A mí se me haría más sencillo, creo, hacer figuras de las que sí conozco sus ecuaciones, ¿no? Y en base a eso ir calculando, ¿no? Cálculo, sumo y ya. Eso respecto al hidrograma unitario. Reitero, van a verlo esto a más detalles, tal vez con otro ejemplo, con otras cositas más, menos, con Álvaro, ¿ok? Solo era para darles una explicada rápida. Me ha gustado bastante este ejemplo que usamos mandó que a a mi gusto está bastante bien explicado. Bueno, no bien explicado, ¿no? Sino que sintetiza muchas cosas de lo que es el temario de hidrograma unitario, ¿no? Y está algunos pasos, hay algunas cosas que no te dice directamente, que hay que intuir, pero ya les he explicado y listo. Básicamente eso es lo que hay que hacer, ¿no? El solucionario, por ejemplo, de este examen, igual, me lo pasó así el link, con estos numeritos. Al comienzo no entendía. Les comento que cuando yo era estudiante no llevamos hidrograma unitario. Eh, hidrograma unitario hay semestres en que se lleva, otros que no se lleva, depende mucho del tiempo. Generalmente el segundo semestre del año, que es más corto, no se suele llevar algunos temas, que en este caso el hidrograma unitario algunas ocasiones se omite o se ve muy rápidamente. Entonces, la primera vez que vi el solucionario de esto, dije, ¿qué será esto? No, no entiendo nada, ¿no? Pero realmente, en esencia, había sido eso. ¿Ok? Muy bien, entonces, ahora sí pasemos a lo que sí es de mi incumbencia y lo que les tenía que explicar. Ya les he explicado en clases, pero igual hay muchos que todavía no deben haber hecho o tienen dudas sobre el tema de aforos y curva de descarga. Les había explicado, es un tema relativamente nuevo. No sé si otros anteriores semestres a mí se llegan a ver este tema, pero desde que doy la auxiliatura hasta este momento es la primera vez que se ve este tema. Y así hay distintos temas nuevos que el INGE va incorporando respecto o según el semestre, si hay más tiempo o menos tiempo. El semestre pasado, por ejemplo, ingresó a un tema llamado curvas de duración,
que igual era un tema realmente nuevo, pero que había que llevarlo y explicarlo, ¿no? Lo mismo con este tema de aforos y curvas de duración. Igual no nos vamos a espantar, no hay que tenerle miedo a nada, todo se puede. Muy bien. Tal vez muchos de ustedes están en hidráulica 2, con los que suelen asistir a mi clase, había bastantes estudiantes que están en hidráulica 2 en su laboratorio y uno de los temas que se ve en hidráulica 2 es el aforo de canales, ¿no? Y justamente tengo listo también aquí el librito de hidráulica 2, cuando yo era estudiante del ingeniero Seleme, ¿no? Vamos a ir checando un poquito. Aforo de caudales. La idea de aforar básicamente es conocer la velocidad y el caudal en sí de una sección. Hay distintos métodos, distintas formas. Ustedes van a sufrir con esto en hidráulica 2 con calma, pero por el momento el INGE les ha indicado un método directo que es como molinete, ¿no? Pueden ver aquí que te dice medidores de máxima precisión con medidores ultrasónicos, métodos que utilizan contracciones, vertederos de excedencia, eso igual lo vamos a ver en la materia, tránsito de avenidas, básicamente es vertederos de excedencia. Y así diferentes métodos que existen. Aforo de descarga libre, método de tubo pitot, y este es el que nos interesa. A ver, sección transversal bien definida, aplicación. ¿Dónde estamos? Esto, método del molinete. Es el que están llevando, ¿no? Velocidad de evoluciones por segundo. Molinetes. La idea del molinete es lo que está aquí, ¿no? Tenemos un instrumento de este tipo. Los que han ido a la laboratorio hidráulica a hacer sus prácticas ya lo conocen. Es una especie de... Es un molinete, ¿no? Incrustado en un aparato que va contando el tiempo y el número de revoluciones o vueltas que da este aparatito. Hay distintos modelos de molinetes, molinetes hidrométricos, ¿no? No nos interesa mucho saber qué tipos hay de momento. El que está en su práctica es un tipo Burley, esto ya no lo vamos a hacer. Vamos a ver. Un modelo Burley, ¿no? Burley 622. Cada modelo o tipo de molinete tiene sus características especiales, ¿no? Cada molinete, cuando lo compran, o sí, en el manual, viene esta ecuacióncita, ¿no? Dice velocidad es igual a esto. Velocidad es igual a un factor o coeficiente A multiplicado por, en este caso, la división del número de señales sobre el tiempo, más otro factor B o coeficiente B. Este A y B va a ser lo que va a ir variando en cada molinete, ¿no? Algunos molinetes te entregan los resultados en revoluciones, entonces hay que hacer esa conversión, pero generalmente vas a tener directamente esta ecuación, ¿no? A y B, los números que nos van a servir para hacer nuestro análisis. Entonces, volviendo a esta parte, ya tenemos un poco de idea de que su molinete es un instrumento que tiene un molino o tiene unas aletas al fondo que van a ir dando vueltas y nos van a ir dando señales o devoluciones en cierto tiempo que nosotros vamos anotando en alguna tablita. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, aquí te dice molinetes de cazoletas. Burley 622, creo que es el de su modelo, ¿no? 622, 067 y varía un poco, ¿no? Eh, estos números también pueden ir variando respecto a errores de fábrica, a las mediciones que se hacen, a las pruebas que se hacen con los mismos, puede variar de lote en lote. Entonces eso tampoco va a ser muy representativo, pero son números que no se alejan mucho, ¿no? 0,69 a 0,67, 0,008. Aquí nomás creo que se aleja bastante, ¿no? 0,008 a 0,014. Y esto multiplica las revoluciones por segundo. Tipo hélice, bla, bla, bla. Entonces ya sabemos que hay distintos tipos de molinete. Hay también distintas formas de aforar, directas, indirectas, con métodos que utilizan concentración,
formas de medir con cronómetro, con algún flotador simplemente, unos más inexactos que otros mucho más precisos que otros. Y el molinete es un buen método, es realmente un buen método, está entre los mejorcitos, antes de los ultrasónicos está, ¿no? De hecho. Entonces, es un buen método, ¿no? Hidráulica 2. ¿Qué necesitamos? Ya sabemos que es un molinete, que cada molinete, aquí pueden ver otros ejemplos, tiene sus propias ecuacioncitas, ¿no? Entonces simplemente leen y revisan. Lo mejor que pueden hacer es, pero directamente irse al catálogo que viene cuando se les vende. Creo que algunos inclusive vienen con una etiqueta pegada en el mango del molinete. Entonces hay que fijarse bien en ese detalle y fuera de eso es fácil de aplicar. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora nos vamos aquí. Calculamos el área de influencia mediante la siguiente fórmula. Hay algunas pequeñas fórmulas acá que parecen un poco difíciles al comienzo, pero no es nada más que promedios, ¿no? El tirante inicial, el tirante final del área de influencia A sub I se determina el siguiente promedio. Una de las primeras cosas que se hace en este método es promediar las alturas entre un punto inicial y un punto final. Vamos a trabajar siempre con promedios, ¿ok? Luego calculamos el área de influencia A sub I mediante la siguiente fórmula. A sub I es la altura promedio por B. B es la distancia horizontal que hay entre secciones. ¿Pero de qué estoy hablando? Necesitamos un gráfico. Con este gráfico se ve mucho mejor. Ustedes pueden tener una sección de este tipo, ¿no? Ustedes saben, ¿no? En un río la sección es bastante irregular, muy irregular. Entonces, no es como un canal, ¿no? Un canal ustedes tienen un trapecio, un rectángulo, un círculo, una parábola, hasta un triángulo pueden tener, ¿no? De sección en canales abiertos. Pero ya en una sección de río es un poco más complejo, ¿no? Tienen acá rocas, material acumulado, sedimentos y un montón de cosas que hacen que esta sección sea muy irregular. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se secciona por partes el tramo de todo el tramo del río si quieren, o simplemente cierta parte. Creo que su práctica es solamente cierta parte. Vamos a checar bien en estos momentos. La idea es que ustedes van a tener una sección cualquiera de un cierto río y van a ir haciéndolo pedacitos, pequeños fragmentos o áreas de influencia, cada cierta distancia B. Estas distancias B pueden ser variables, ¿no? Vamos a ver más adelante en el ejemplo que muestra este texto. Puedes aquí comenzar con 2 metros y estos son 1 metro, 1 metro, 1 metro y esto vuelve a ser 2 metros. Eso tampoco eso es muy indistinto, ¿no? Como quieras seccionar tu río, depende de ti. Luego tenemos las velocidades registradas. A ver. Sí, las velocidades registradas para cada sección. Para la sección 1, denominada área 1, tenemos cierta velocidad 1. Para la sección 2, tenemos una otra velocidad. Y así sucesivamente. Estas áreas se obtienen multiplicando esta distancia horizontal llamada B, también algunos textos lo llaman delta X, por el promedio de alturas, ¿no? Estas alturas de acá. Vamos a llevarnos este grafiquito a Paint, tal vez. Sí. Entonces van a tener distintas alturas, ¿no? Aquí tienen una altura 0, tal vez. Todo depende del nivel de referencia. No, de hecho, el nivel de referencia deberían instaurarlo siempre desde donde comienza el pelo de agua, ¿no? Que en este caso sería acá. Entonces, esto sería, puede ser el eje X. Y como estamos yendo en sentido contrario o hacia abajo, este podría ser nuestro eje Y. Eje Y. Muy bien. Entonces, si dan cuenta, hay unas líneas segmentadas, ¿no? En cada sección. Y estas líneas segmentadas, por ejemplo acá, representan el promedio entre las alturas entre cambio de secciones.
¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta altura y aquí tenemos otra altura. Vamos a hacer con otro color más notorio, ¿ves? Rojito, pero con un grosor diferente. Entonces aquí tenemos cierta altura y aquí también vamos a tener otra altura. Y la altura que está en, vamos a dejar un rojito, la altura que está en naranja, que es esta que está justo al medio de la sección, es el promedio de esta primera altura y esta segunda altura, ¿no? A eso se refería esta ecuación de Casino. Entonces hay que promediar las alturas que tienen, que hay entre sección y sección. Importante. Luego el área de influencia simplemente va a ser esa altura promediada por la distancia horizontal. Entonces de esa forma obtienen área. El molinete nos va a entregar la velocidad y la forma de la sección nos va a entregar el área. ¿Cómo teníamos el caudal? Si recordamos un poco de lo que se ha visto y repetido muchas veces en la materia, el caudal es también velocidad por área. Entonces, conozco la velocidad, conozco el área, sí, puedo conocer el caudal. Entonces, eso es la hermenéutica o la primera idea, ¿no? Y aquí nos da algunos datos adicionales más. Las verticales deben tener las siguientes características. El ancho entre ellas no debe ser mayor que a 1 sobre 15 o a un veinteavo del ancho total de la sección. Algunas condiciones para hacer su separación, ¿no? El caudal Q sub I que pasa por cada área de influencia sub I no debe ser mayor que el 10% del caudal total. Algunas verificaciones y cuidados que se deben tener y la diferencia de velocidades entre verticales no debe sobrepasar un 20%. La velocidad media en cada vertical se determina como velocidad sub I es igual a velocidad del 20% más 2 por velocidad al 60% más velocidad calculada al 80% entre 4. Hay distintas formas. Esta es la más precisa. ¿Ok? ¿Qué te dice? Que hay que hacer mediciones al 20% de la profundidad del tirante total de agua. Hay que hacer una medición al 60% y una al 80%. La que se usa o la que, según los datos que nos dan directamente, si se dan cuenta, muchos decían, aquí tenemos dos velocidades, ¿no? Bueno, o dos datos, mejor dicho, de profundidades a las que se ha metido el molinete. Simplemente están al 20 y al 60%, ¿no? La ecuación para eso simplemente va a ser, vamos a escribirlo aquí, como la profundidad no es mucha o simplemente, hay varias formas para calcular la velocidad promedio. La más usual es esta. Usamos velocidad al 20% o 0.2, también se les representa así en los textos que he visto, más velocidad al 60% del tirante. Todo esto entre 2. Esta es la ecuación que van a usar y la que también les mostraba el ingeniero, ¿no? También son los únicos datos que pueden usar, no tienen una medición al 80% del tirante total. Entonces simplemente vamos a hacer un promedio. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más estamos? Y aquí dice, ¿no? Lo que les decía arriba. El caudal para cada sección va a ser, para cada área de influencia, va a ser el área de influencia por su velocidad. Luis Roberto Solís, ¿tienes alguna pregunta? Sí, en caso, en cuenta las alturas, si no me equivoco, es al 20 y al 80 las mediciones que nos da el ingeniero en el ejercicio. Ya, ya. Sí, sí, sí. Sí, debe ser al 80%. A ver, vamos a echarle una revisada rápida. Aprovechando que estamos yendo acá, vámonos aquí y tenemos la profundidad total, ¿no? En esta tabla, o los datos que les da, las distancias a las que se hacen mediciones son cada un metro, ¿no? Y te da también la profundidad total de esa sección. Te da distintas profundidades. Y aquí hay un poco de confusión. Te da dos profundidades. Te da la profundidad total y la profundidad de medición. La profundidad de medición es la profundidad a la que se introduce el molinete y se hace la medición. Por ejemplo, vámonos a esta parte. La profundidad total es 1.11 metros.
Si yo 1.11 metros lo multiplico por 20%, eso me sale 0.222, ¿no? ¿Qué cosas pueden dar este valor? Y al 80%, 0.88, redondeando a 89, sí, es cierto, es cierto. Está al 80%. Esto lo vamos a cambiar. Sí, 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 es al 80%. Muy buena observación, buena observación. La idea general, pero es que ustedes simplemente van a tener que hacer ese promedio. En estos casos, no solamente en las partes que se repite, dos, sí, no hay ninguna sección que tenga más de dos velocidades o dos datos de profundidad. Ok. Pero en general, les repito, la mejor forma, lo más exacta sería duplicar esto, ¿no? Medir al 20, al 60 y al 80% y dividir entre 4. Sin embargo, no siempre es posible, depende mucho de la sección y otros factores. Luego te dice el caudal total, entonces es la sumatoria de todos los caudales de cada pequeña sección que has calculado. Muy bien. Entonces, al parecer, nos es la idea en general. Esto ya no nos interesa mucho. Como les dije, les va a tocar sufrir esta en hidráulica 2, pero de momento solamente vamos a ver los aforos con molinete. ¿Y por qué entra los aforos con molinete a hidrología? ¿Por qué se ve? Si se acuerdan, saliéndose un poquito del tema, habíamos hablado al comienzo del semestre que se suelen ver métodos probabilísticos, estocásticos y determinísticos, ¿no? Los determinísticos son estos, los que vas a tener como entrada ciertos datos y vas a tener una única salida, ¿no? Y utiliza ecuaciones de precisión, ya no utilizas la estadística y la probabilidad como base, directamente haces tus mediciones y a partir de datos existentes y un análisis con curvas y otros o gráficos, obtienes el caudal, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en curva de descarga? Primero hay que terminar esta parte. Muy bien. ¿Qué es lo que más falta por ver aquí? Aquí veo un ejemplito, el que estaba aquí abajo. Tiempo, concentración, ¿no? Eso es otro tipo de mediciones. Tiempo, concentración, ¿dónde estamos con nuestro diagrama? Esto ya es capítulo 5, nos hemos salido. Creo que está por aquí abajo. Esto es, creo, ¿no? La idea es que ustedes van a tener un gráfico de este estilo. El gráfico ayuda mucho, ¿no? Y van a tener distintas secciones. En este ejercicio, por ejemplo, te pedían calcular el caudal de una corriente a partir de las mediciones efectuadas. Están en lo cierto, es al 20 y al 80% de profundidad simplemente. Entonces, hacen promedio entre dos. Y estas flechitas que te dan acá son las velocidades directamente. Los datos que les da el INGE son solamente mediciones de tiempo y el número de señales. Tienen la escala horizontal en metros, la profundidad en metros, y aquí hay una pequeña tabla de zoom. Esto es bastante bueno hacerlo con tablitas, ¿no? La velocidad del flujo es lo que no tenemos nosotros de datos, pero podemos calcular, podemos contar el número de secciones. Estas profundidades que están aquí en metros ya son las profundidades promediadas. En este caso sí les daba el dato. En nuestro caso también hay que sacar el promedio desde el comienzo. Y les da el ancho de cada sección y listo, eso es todo. Luego se van a una tabla más o menos de este estilo, tienen el número de secciones, la velocidad de flujo y lo que nos interesa, lo que les decía, ¿no? Hay que promediar la del 20% y la del 80%. Hacen el promedio y esa es la velocidad con la que se trabaja. La profundidad promedio igual estaba de dato en este ejercicio. Nosotros los datos que nos da, todavía no tenemos ese dato. El ancho para nosotros va a ser para todos los casos un metro. Y luego te dice que el área es la columna 5 por la columna 6, profundidad por el ancho, es lógico. Y luego tienen el área. Y esta columna corresponde a los caudales. Para calcular el caudal simplemente es multiplicar el área por la velocidad media. Hacen una sumatoria de todo eso y tienen el caudal total.
Entonces, esa va a ser la idea para hacer su tabla de aforos, ¿no? En este caso, la presentación no es una gráfica, ¿no? Sino es una tabla de distintos datos que parece no tener mucho sentido al comienzo, pero hay que estructurar. Pueden hacerse un pequeño esquema. Yo les recomiendo hacerse un gráfico más o menos de este estilo para que no se pierda mucho y podamos entender algunas cositas. Y luego es cuestión de hallar las velocidades, las profundidades promedio y es todo. Las profundidades de medición no influyen mucho, ¿ok? Simplemente es para corroborar, si quieren, que sí se ha hecho la medición en el 20, el 50, el 80% de esta profundidad total de la sección o el tirante de agua. Simplemente para eso. Alguien me han preguntado bastante, ¿no? ¿Qué voy a hacer, Oxy, para encontrar el área si aquí me dice S? ¿No ven? Y les he dicho, no te preocupes, esa S simplemente indica que la medición se ha hecho raspando la superficie porque no hay mucha profundidad, ¿no? 20 centímetros de profundidad total. Entonces, es más o menos válido meter a esa profundidad simplemente tu molinete. Pero para encontrar el área, tú utilizas esto, la profundidad total, no utilizas esto. Listo. Y ya con eso quedaba resuelto el caso. Entonces podemos utilizar el Excel, podemos hacer una tablita y vamos a ver cómo resolver. Obviamente no vamos a resolver con los mismos datos, porque tienen que ustedes practicar y hacer ustedes mismos su trabajo, pero vamos a ir viendo más o menos qué es lo que sucede. Aquí hay algunas pequeñas dificultades respecto a estos dos primeros datos. De ese número de señales el tiempo 00, pero hay un avance en distancia horizontal y cierta profundidad, por lo que podríamos entender lo siguiente. Vámonos a el pizarroncito. Voy a anotar estos datos en una hojita. En horizontal, el primer punto es 0, 1, 2, 0, 1 y 2. Y la profundidad total 0.12 y 0.23. Distancia horizontal, vertical número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Distancia horizontal 0, 0, 0, 1, 2. Muy bien. La profundidad a esta altura es 0,12 metros. Para 2 va a ser 0.23. Y en 0.23 si se hace una medición en la superficie y hay un resultado. Entonces aquí no tenemos una gráfica, por lo que eso puede dificultar un poco las cosas, pero vamos a analizar un poco. Estos dos primeros datos de los verticales número 1 y 2 te das número de señales 0 y tiempo 0, por lo que, ¿qué podría estar pasando? Podemos imaginar. Vamos a construir una sección. Vamos a hacer el nivel de agua. Más o menos es esto. Y ahora sí vamos a dibujar nuestra sección. Es un poco irregular ya que estamos hablando de la sección de auxilio. Muy bien. De 0 a 1. Vamos para acá. Y vamos a hacerlo esto cuadriculado. Creo que nos va a ayudar. Ok. Ok. Entonces voy a hacer una nueva línea. Me dice que en distancia horizontal puedo decir que este sea el 0, el origen. Esto va a ser 1, 2, 3, 4 metros, ¿no? Así sucesivamente hasta completar toda la sección. De 0 a 1 metros, que correspondería a esta sección de aquí,
no hay mediciones, no hay tiempo, ¿no? No hay número de señales, no hay un tiempo medido. Esa sección de acá, de 0 a 1, no tiene una medición, ¿no? Por lo tanto, la sección mojada no existe. Simplemente a partir de la sección de 1 a 2, vamos a poner numeritos para que se entienda. 0, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, ¿no? Directamente habría mediciones a partir de acá, de lo que estoy poniendo los ojitos, ¿no? A partir de aquí es donde existe sección de agua mojada, ¿no? Y esto que está en verdecito, este cuadrito en verde, que corresponde 0, 1, no hay tiempo de medición, no hay señales. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué podría significar? Muchas veces introducirte totalmente al DIO es muy complicado, entonces tienes que hacer tus mediciones desde cierto nivel que puedas conocer. Muy posiblemente el nivel del que está midiendo el sentido horizontal y el vertical, inicialmente es desde acá, ¿no? Esta línea que está en rojo. Desde aquí se han hecho las mediciones y han ido metiendo el molinete en todas las secciones del DIO. Vamos a tener algo así, ¿no? Tenemos nuestra sección y tenemos el DIO, que está seccionado en pequeñas partes. Entonces, lo que han hecho es agarrar el molinete y lo han ido introduciendo en todas esas secciones. Algunas al 20%, al 80% y así sucesivamente, ¿no? Pero la medición de la altura aparentemente se ha hecho desde la línea roja y la sección debería ser solamente el área mojada o lo que está en la sección, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer para subsanar ese detalle? Considerar ese pequeño aspecto, ¿no? Entonces, tendríamos que restarle 0.12 a todas las alturas que tenemos en nuestros datos, ¿no? Profundidad total. Hasta 0.12 o 12 centímetros no había nada. No hay señales, no hay tiempo, no hay señales. Podemos imaginar que la sección está vacía, por lo tanto es aire, ¿no? No hay sección mojada. ¿Desde dónde empieza a haber resultados? Desde 0.23. Entonces, ¿qué podría hacer yo? A todas estas profundidades totales, restarle 12 centímetros, ¿no? De esa forma, estoy asegurando que estoy midiendo efectivamente la sección mojada y no aire. ¿Ok? El caudal, recuerden que es el área mojada o el área que es donde existe agua por la velocidad. ¿Hay que tener en cuenta ese pequeño detalle? Creo que sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, explicado eso, podemos ir armando una pequeña tabla tal vez para ir calculando lo que necesitamos. Podemos poner directamente sección. Vamos a hacer con algunos datos parecidos, pero no exactamente igual. Para que no sea muy largo, con 5 secciones. Sí, con 5. Y ustedes van a hacer lo demás, lo que falta. La idea es la misma, ¿no? Es muy repetitivo. Solamente hay que explicar un poco de cómo se hace. Profundidad. Vamos a poner sección 0 tal vez. 1, 2, 3, 4 y 5. Profundidad. Lo puedo poner con letritas. Y inicial tal vez. Y inicial y un Y final, ¿no? Es la altura al final de esa sección. Y aquí va a estar mi Y promedio. O mi altura promedio. Listo. Entonces continúo. Entonces en la sección 0 que es vacía, voy a copiar estos datos. Para que no sea muy diferente. 0, 0.2 es mi altura final. Luego continúo